Nere jarraian Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak hitz egingo du 2022ko aurrekontuak lantzeko irizpideak aurkeztu ditu gaur gobernu batzordean da horien berri emango digu. Jarraian Iñaki Arriola lurralde plangintza etxebizitza eta garraiotako sailburuak gaur gobernu batzordeak onartu duen dekretua aurkeztuko digu etxebizitza legea garatzen duena eta jarraian Gotzone Sagardui osasun sailburuak pandemiaren egoerari buruzko komentarioak eta txertaketa programa zelandoan komentatuko digu. Eta horren aurretik, nik labur-labur gobernu batzordean hartutako 3 erabakiren berri emango dizuet. Lehenengoak, Euskadiko hauteskunde batzordea berritzen duen erabakiarekin du zerikusia. Agintaldien hasieran egin behar izaten den kontu bada, eta gaurko batzordean formalki onartu du gobernuak batzorde honen eraketa. Aurrerantzean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea, Iñaki Subijana jauna izango da Euskadiko hauteskunde batzordeko presidente berria. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko gobernu salek aukeratuta eta haien ordezkari modura izango dira batzordekide Garbiñe Biurrun, Juan Alberto Fernández, Ana Isabel Rodrigo eta Francisco de Borja Iriarte eta José Luis Asenjo magistratuak. Agindu berean, izendatu dira baita ere, Euskadiko hauteskunde batzordea osatuko duten gainerako 5 adituak Eusko Legebiltzarreko taldeen ordezkari modura datozenak. El Consejo de Gobierno ha aprobado la renovación de la Junta Electoral de Euskadi. La presidencia corresponde al señor Iñaki Subijana, Tribunal del Superior de Justicia del País Vasco, y han sido renovados también los representantes del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad, que son los miembros que antes les he citado. Además, se han nombrado a otros 5 representantes titulares de cátedras, profesores, Derecho, Ciencias Políticas o juristas de reconocido prestigio que también formarán esta comisión. Sus nombres son Ainhoa Lasa, Manuel Salinero, Iker Urbina, Ricardo Sanz y Fidel Ignacio Uriarte. Hezkuntza sailak proposatuta 350.000 euroko dirulaguntza deialdia onartu da unibertsitatez kanpoko guraso elkarteen federazio eta konfederazioei zuzendutakoa. Helburua da gurasoen formakuntzan eta ikasleen eskolaz kanpoko jardueratan sortutako gastuei aurre egiten laguntzea. Uno de los objetivos que se pretende impulsar con los 350.000 euros de ayudas destinadas por el Departamento de Educación a las federaciones y confederaciones de padres y madres de ámbito no universitario es, entre otros, el desarrollo de competencias digitales, una carencia que se ha visto especialmente detectada a lo largo del pasado curso escolar y al final del anterior. En su conjunto, las ayudas se concederán para gastos de infraestructuras y actividades de apoyo y asesoramiento a estas entidades asociativas. Eta nire partetik azkenik Gobernu Kontseiluak 700.000 euroko diru partida bat onartu du gaur, iaz baino 260.000 euro gehiago, kategoria absolutuko kirol lehiaketetan euskal kirolarien parte hartzea bultzatu eta laguntzeko. Igazko jardunarekin konparatuta 260.000 euro gehiago dira. Eta honen arrazoia da COVID egoeraren ondorioz talde hauek izan dituzten zailtasunei aurre egiten laguntzea. 260.000 euro nazioarteko izaera duten kirol lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten taldeentzat izango dira, eta beste 250.000 euro emakumezkoen kategoria absolutuko liga estataletan parte hartzen laguntzeko. Iaz, 29 kirol erakundek jaso zituzten laguntza hauek. Arazki, Berabera, Gaztedi, Zuazo, Gernika, Landu, Badajoz o el Club Deportivo Leka Enea de tenis de mesa son algunas de las 29 entidades deportivas que el año pasado recibieron las ayudas que fomentan la participación de deportistas vascos y vascas, bien en competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional o bien en ligas estatales femeninas de categoría absoluta. Son 700.000 euros, 260.000 más que el ejercicio pasado, para favorecer, en primer lugar, a las entidades que se han visto perjudicadas como consecuencia de las restricciones adoptadas en materia de acceso de público a los estadios
o otro tipo de restricciones que han traído consigo la pérdida de patrocinios para estos clubs. Nire aldetik oraingoz besterik ez, eta orain Iñaki Arriola sailburuari emango diot hitza. Eskerrik asko, Bingen, egun on guztioi. Administrazioek gauzatu behar dugu etxebizitza duina izateko herritarren duten eskubidea. Euskadin 2005ean onartutako legeak etxebizitzaren funtzio soziala bermatzen du eta hura gauzatzeko mekanismoak ezartzen ditu. Besteak beste, utzik dauden etxebizitzak mugiaraztea. Gaur onartu dugun dekretua bide horretan aurrera doa eta etxebizitzek bere helburu soziala bete dezaten legean aurre ikusitako jarduketak egiteko aukera ematen du. Dekretuan alokairua sustatzeko neurriak daude eta baita justifikaziorik gabe utzik dauden etxebizitza zigortzeko beste neurri batzuk ere. Azken hauen artean, kanon bat ordaintzea dago eta muturreko kasuetan nahitaezko alokairua eta desjabetzea ere jasotzen ditu dekretuak. Les decía que el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda obliga a las administraciones a promover las condiciones necesarias y el establecimiento de las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. En Euskadi comenzamos a andar este camino en junio de 2015 con la aprobación de la Ley de Vivienda, una ley pionera dirigida a que ninguna persona que carezca de recursos se quede sin disponer de un hogar. Como saben, nuestra ley avala la función social de la vivienda y establece una serie de mecanismos para hacerla efectiva, entre los que se encuentra la movilización de la vivienda deshabitada. En Euskadi, y según el último informe sobre el uso de la vivienda, existen algo más de 15.000 viviendas en esta situación. Hoy avanzamos en el camino emprendido con la aprobación por parte del Gobierno vasco del Decreto de Vivienda Deshabitada, una norma que regula el procedimiento administrativo para la declaración de la vivienda deshabitada y posibilita la adopción de las actuaciones previstas en la ley tendentes a conseguir que las viviendas cumplan su finalidad social y se destinen al uso habitacional. En él conviven tanto medidas de fomento del alquiler como otras destinadas a penalizar el mantenimiento de viviendas desocupadas de forma injustificada con el pago de un canon anual e incluso el alquiler forzoso y la expropiación en casos extremos y en áreas de acreditada demanda y necesidad de vivienda. El decreto establece, en primer lugar, las condiciones por las que se puede declarar una vivienda como deshabitada, aquella que permanece desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años, salvo que exista algún motivo que lo justifique. Estos motivos son amplios y tienen que ver con las viviendas de segunda residencia, traslados de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social, viviendas que estén ofertadas en venta o alquiler a precios de mercado, las viviendas de entidades sin ánimo de lucro para acoger a determinadas personas de forma temporal, las que están siendo rehabilitadas o las que no cuenten con las condiciones mínimas de habitabilidad. Los ayuntamientos serán quienes puedan acreditar, en el ámbito de su municipio, la situación de desocupación permanente de las viviendas, aunque también lo puede hacer de forma subsidiaria el Gobierno vasco. Lo harán a través de los datos del padrón y de otros registros públicos y de la identificación de consumos anormalmente bajos de electricidad, agua o de gas. El procedimiento contará con un trámite de audiencia para las personas afectadas en el que se podrá frenar el procedimiento probando los supuestos en los que está justificado que la vivienda permanezca vacía, incorporando la vivienda a programas públicos de alquiler o poniéndola en venta o alquiler en el mercado libre. La declaración de vivienda deshabitada se incorporará al Registro Autonómico de Viviendas Deshabitadas que pondrá en marcha el Gobierno vasco y llevará consigo la imposición de un canon anual. Este será de 10 euros por cada metro cuadrado útil de la vivienda al año,
una cifra que se incrementará un 10% por cada año de desocupación. Se trata de un canon extrafiscal y corresponderá a los ayuntamientos recaudarlo y mantenerlo en el tiempo hasta que se revoque la resolución de vivienda deshabitada. Es un canon finalista, por lo que lo recaudado deberá destinarse a las políticas de vivienda del municipio. Esan bezala, udalek etxebizitza bat denboran zehar utzik dagoela egiaztatuko dute. Horretarako, erroldako datuak begiratuko dituzte eta argindar, ur eta gaz kontsumo baxuak identifikatuko dituzte. Etxebizitza bat utzi dagoela deklaratzen bada, metro karratuko 10 euroko kanona ezarriko da eta urtero ordaindu beharko da. Udalak kobratuko du kanona eta udalerriko etxebizitza politiketara bideratuko du diru hori. El decreto también establece la posibilidad de instar el alquiler forzoso de una vivienda deshabitada, una medida que se recoge en la Ley de Vivienda para las residencias que estén ubicadas en zonas tensionadas. Para eso será necesaria la declaración previa de esa zona como área de acreditada demanda y necesidad de vivienda. Para iniciar la tramitación de esta figura deben cumplirse dos requisitos: que haya al menos 100 demandantes de vivienda de alquiler inscritos en Etxebide cuyas peticiones no hayan podido ser atendidas en los 2 años anteriores a través del parque público, y que los precios medios de alquiler en el barrio sean al menos un 10% superiores a la renta media de la localidad. El decreto faculta a los ayuntamientos a declarar el alquiler forzoso en viviendas que se mantengan desocupadas transcurrido 1 año desde su declaración como vivienda deshabitada y obligará a tener un máximo de 5 años, prorrogarse otros 5, esa vivienda en el alquiler público. Los dueños, lógicamente, percibirán una renta en concepto de alquiler. Dekretuak etxebizitza huts bat nahitaezko alokairuan jartzeko aukera aurreikusten du. Soilik etxebizitza eskaera handia eta premia egiaztatua duten eremu gisa deklaratutako guneetan egingo da hau. Etxebizitza eskaera handiko eremu bat deklaratzeko 2 baldintza bete beharko dira. 2 urtean hartatu ezin izan diren 100 etxebizitza eskatzaile edo gehiago izatea eta auzoan alokatzeko batez besteko prezioak herriko batez besteko errenta baino 10% altuagoak izatea. El decreto también prevé, para los casos más extremos, la posibilidad de la expropiación forzosa, que se aplicará a viviendas deshabitadas por más de 1 año en zonas de acreditada demanda, cuando la expropiación resulte necesaria para garantizar su uso adecuado o en casos en que esa residencia esté en riesgo de ruina o incumpla las normativas de conservación y genere inseguridad para las personas. Junto con estas actuaciones, el decreto establece medidas de fomento para impulsar la movilización de las viviendas deshabitadas. En este sentido, sus titulares podrán acogerse a las ayudas a la rehabilitación aprobadas por el Gobierno vasco y tendrán prioridad en la adjudicación de estas ayudas. También podrán incorporar los pisos al programa de alquiler social Bizigune o al programa de intervención de alquiler ASAP, mediante el que se ofrece un sistema de garantías a través de pólizas de seguros para cubrir impagos, desperfectos y asistencia jurídica. Erderaz esan dizuedan bezala, dekretuak alokairua sustatzeko neurriak ezartzen ditu. Jabeek lehentasuna izango dute Eusko Jaurlaritzaren birgaitze laguntzetan eta pisuak Bizigune eta ZAP alokairu programetan sartu ahal izango dituzte. Estas son, en grandes rasgos, las medidas recogidas en el decreto que hemos aprobado hoy. Es una normativa muy garantista que persigue como objetivo la movilización de las viviendas que de forma continuada y de forma injustificada se mantengan vacías para atender así mejor a la demanda social existente en Euskadi. Muchas gracias. Azpiazu sailburua da orain. Eskerrik asko bingen egun denoi.
Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado las directrices presupuestarias para los presupuestos de Euskadi de 2022, lo cual supone el pistoletazo de salida del proceso presupuestario. Tenemos el foco puesto en la recuperación y la transformación económica y vamos a diseñar y a poner en marcha un ambicioso plan de inversiones para aprovechar la ventana de oportunidades sin precedentes que existe hasta el 2023. El 2022 será, por lo tanto, un presupuesto expansivo e inversor. Estos presupuestos van a queremos que lleven la inversión como seña de identidad, porque será la inversión pública la que impulse las grandes apuestas para los próximos años y nos permita abordar con decisión las tres grandes transiciones, la digital, la energético-climática y la social y sanitaria, esta última marcada por el reto demográfico. En Euskadi el impacto económico de la COVID-19 se ha traducido, como saben, en una caída del PIB del 9,5% en el conjunto del año 2020, algo sin precedentes en las últimas décadas. Por hacer una comparación con el año 2009, con la gran recesión, el descenso fue del 4,1%, una diferencia, como observan, significativa. La caída de la actividad ha afectado de modo general a todos los sectores y de modo particularmente intenso en aquellos sectores más afectados por la reducción de la demanda y las restricciones a la movilidad, como son la hostelería, el comercio minorista, las actividades artísticas y recreativas y algunos otros servicios. Desde el primer momento, la respuesta de la política económica ha sido contundente para aliviar los efectos económicos en el corto plazo y evitar que esos efectos se conviertan en persistentes y afecten al crecimiento medio y a largo plazo. Debemos afrontar la situación de la crisis derivada del COVID y sus consecuencias económicas y sociales, así como atender a los grandes objetivos de la acción de Gobierno. La Comisión Europea ha decidido impulsar una política fiscal expansiva, permitiendo una desviación temporal de los requisitos a cumplir en estabilidad presupuestaria, como la regla de gasto y de deuda pública, hasta el año 2023, y ha puesto en marcha, como saben, la excepcional iniciativa Next Generation EU. En el Gobierno vasco contamos con una situación económica estable, debido a la estrategia financiera que hemos llevado a cabo los años previos a la pandemia. Y además, el 30 de septiembre de 2020 cerramos en la Comisión Mixta de Concierto Económico unos acuerdos bilaterales con el Estado que nos permiten emplear todos nuestros recursos en las cifras acordadas en aquella comisión para desarrollar la planificación económica que ahora mismo necesitamos para salir de esta crisis cuanto antes y que, sin duda, pasa por un impulso inequívoco a la inversión. Junto a ello, otro eje transversal seguirá siendo la perspectiva global de género, impulsada desde la pasada legislatura y mediante la cual los presupuestos adquieren una visión integral de género que no trata solo de financiar iniciativas explícitas destinadas a lograr la igualdad de género, sino que esta está presente en el análisis conjunto de las políticas y los instrumentos. De cara a reforzar la inversión y perspectiva de género, se exigirá la elaboración de los informes de impacto de forma previa a la definición del proyecto de presupuestos, que será aprobado en el Consejo de Gobierno el 26 de octubre. Respecto a la economía vasca 2020-2022, las diferentes olas de contagios desde el verano han retrasado la salida de la crisis tanto en los países del entorno como en la propia economía vasca. Dentro del primer trimestre se aprecia ya un rebote importante de los datos publicados correspondientes al mes de marzo, que anticipan un fuerte crecimiento para el segundo trimestre, sobre todo en la industria. Tienen ustedes los datos económicos en la información que les hemos facilitado y posteriormente podremos aclarar cuantas cuestiones quieran. 2022ko Euskadiko Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrak prestatzeko aurrekontu jarraibideak onartu ditugu ekonomia suspertzeko eta eraldatzeko asmoz. Horretarako, inbertsio plana handia diseinatu eta abiaraziko dugu. Aukera leihoa 2023 arte izango da eta horretarako inbertsio publikoa maximizatu beharko da. Baimendutako mugak estutu eta eskuragarri dauden baliabide guztiak erabiliko ditugu. Hala, salbuespeneko egoerak zerga arauen etenarekin, gastu araua berriro abian egon aurretik, inbertsio plan horri berehala heltzera bultzatzen du. Inbertsio publikoa 2022ko aurrekontuaren ezaugarria da.
Eusko Jaurlaritzan egoera ekonomiko egonkorra dugu. Pandemiaren aurreko urteetan egin dugun finantza estrategiaren ondorioz eta gainera 2020ko irailaren 30ean ekonomiko itunaren batzorde mistoan aldebiko akordioak egin genituen estatuarekin gure baliabide guztiak han adostutako kopuruetan erabiltzeko aukera emateko. Beste ardatzetako bat genero ikuspegi globala da politika guztietan. Eskerrik asko. Gotzone. Eskerrik asko, sailburuak, egun on guztioi eta gaur labur egiten ahaleginduko naiz dagozkidan azalpenei buruz. Lehenik eta behin albiste on batekin hasi nahiko nuke. Euskadin 1 milioi pertsona bat baino gehiagok dute gutxienez COVID-19aren aurkako txerto bat. Bagoaz aurrerantza, apurka, baina aurrera. Dagoeneko Euskadin 1.300.740 dosi eman ditugu eta gizartearen 14% txertaketa jarraibide osoa dauka. Atzo, Osakidetza 59 urteko herritarrak txertatzeari ekin zion. Ikusten duzuenez, esperantzaz ikusi dezakegu etorkizuna. Itxaropenez. Euskadi ya cuenta con más de 1 millón de personas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Han pasado 6 meses desde el inicio de la campaña de vacunación y, como ven, seguimos dando pasos con el fin de lograr que cada vez más personas consigan la tan ansiada inmunidad. En total, en Euskadi hemos administrado 1.003.740 vacunas y un 34% de la población ya ha completado la pauta vacunal. En la medida en que llegan vacunas, las vamos administrando. De hecho, ayer mismo Osakidetza comenzó a vacunar a personas de 49 años e iremos avanzando con el colectivo de esa década, es decir, con la de 49 a 40 años. Estamos administrando todo lo que llega y eso lo estamos viendo día a día. Como siempre hemos defendido, el ritmo y el avance dependerá de la llegada de las dosis. No se trata de capacidad, sino de disponibilidad. De hecho, de cara a esta semana, la previsión de llegada de nuevas dosis de vacunas es la siguiente: 112.320 de Pfizer, una reducción del 12% respecto a lo inicialmente previsto. Ayer nos llegó la mitad de ellas, 56.160, y la otra mitad esperamos que nos llegue a lo largo del día de mañana. Janssen, 6.700 dosis, Moderna, 14.400 dosis. No está previsto para esta semana la llegada de nuevas dosis de AstraZeneca. Por el momento no hay más información respecto a las vacunas a recibir. Está claro que el avance de la vacunación se está viendo en los datos de seguimiento, aunque es necesario seguir manteniendo la prudencia. Es cierto que los datos de evolución son positivos. La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se sitúa hoy en 192,25. El índice de reproductividad está en 0,84, por debajo del 1. Hay 127 personas hospitalizadas en planta COVID-19, 35 menos que hace una semana. Y en las UCIs tenemos 84 personas COVID positivas, 13 menos que hace 7 días. Son datos esperanzadores, pero como he dicho antes, sigo apelando a la prudencia. El sistema sanitario sigue tensionado. Tengan en cuenta que seguimos en un escenario 3 de los 5 que contempla el plan de contingencia, con un total de 292 camas abiertas en las unidades de críticos. Pandemiaren adierazleei dagokionez, hauek dira datuak. 14 eguneko intzidentzia metatua 1.000 biztanleko, 182,25 dago. Erreprodukzio indizea 0,84an kokatzen da. Atzo, COVID positiboa eman zuten 32 ospitaleratze izan genituen, eta momentu honetan 84 pertsona daude Osakidetzako ziuetan COVID-19 positibo direnak.
Itxaropenerako datuak dira, baina zuhurtziarekin jokatu behar dugu oraindik altuak baitira hala ere. Besterik gabe, eskerrik asko nire aldetik. David. En relación con las dos cuestiones, le tengo que decir que no disponemos de ninguna información oficial al respecto. Hasta donde yo conozco, el orden del día de la Comisión de Salud Pública, de hecho, que se reúne esta tarde, no contempla el tratamiento de esos temas, ni en principio lo contempla la reunión que mañana vamos a mantener en el Consejo Interterritorial. Podría ser que esto se modificara a lo largo de la tarde. Nosotros ya hemos manifestado que entendemos que la vacunación es un hecho a priorizar. Seguimos en una situación de pandemia, que además tenemos que contemplar la fortuna que tenemos de poder disponer de esas vacunas. Por ahora se mantiene la estrategia de vacunación en la que está contemplado que cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas reciban la vacunación en su pauta completa dentro de las comunidades a las que pertenecen. Por el momento lo que estamos es estableciendo cuáles son los calendarios vacunales. Con eso tenemos un cálculo también de cuál es la fecha en la que se nos administrará la segunda dosis y en aquellos casos en los que esta coincida y se priorice la salida vacacional respecto a la vacunación, que si tiene una pauta, como ustedes saben, en función del tipo de vacuna, 21 días para la vacuna de Pfizer, 28 para la de Moderna, pues lo que tendrán que hacer será anular esa cita, entiendo, para que en el servicio de salud sepamos que no van a venir y esperar a que se les vaya a adjudicar una nueva cita, que será, evidentemente, en otro momento. ¿Cuándo va a ser ese momento? Nosotros vamos a continuar con la vacunación por edades. Entiendo, de verdad, que en estos momentos lo que tenemos que priorizar es vacunarnos, en primera y en segunda dosis. No olvidemos, sé que todos estamos pensando en vacaciones, pero no olvidemos que seguimos en una situación de pandemia y que la mejor herramienta que tenemos para defendernos y para defender a nuestro entorno es vacunarnos. Ya le digo que eso no está contemplado en la estrategia, ni siquiera se ha planteado ni en la Comisión de Salud Pública, ni en el Consejo Interterritorial y, desde luego, tampoco en el Departamento de Salud. Amaia. Bai, batetik ziurtatu edo ona datozenek momentu zerluketela txertorik izango. Eta bestetik jakin Aberosasun Ministerioak bidali duen jada zirriborro berria aurreko erkidegoen arteko batzordean hartutako erabakien harira, erabaki horiek leunduz edo, eta horrek eraginik izango lukeen edo ez hemen. Eta bide beretik bozeramaileari ere galdetu nahiko nioke, polemika biziaren ostean, atzera egite horren ostean, ze iritzi duen Jaurlaritzak. Bueno, nire baziko naiz, esan bezala, momentu hauetan Euskadin bizi den guztientzako txertaketa antolatuta daukagu, baita egoera desberdinengatik Euskadin aldi baterako lanean eta bizitzen ari diren haiena. Hori bermatuta dago beste osasun zaintza guztia bermatzen diren bezala. Hortik aparte ez dugu ikusten eta momentu hauetan gainera ez daukagu inongo berririk, beste inor hemen txertatu beharko genukeenik. Gai hori nik dakidan heinean ez da gaurko osasun publikoko batzordean eztabaidatuko eta oraindik ere ez dakit biharko erkidegoen arteko batzarreko ordutegian edo gai zerrendan jorratuko dugunik. Ez dugu ezagutzen. Bestetik, ministra Dariasek berak esan du eta berak azaldu du prentsa
Den aurrean, atzo proposamen berri bat bidali duela erkidegoen artean eztabaidatu daiten. Baina gogoratuko duzue erkidegoen arteko batzarra bihar izango dugula. Baina jaso duzue? Esan dut, atzo Darias ministrak berak izan duen bezala, prentziari jakinarazi izan dion bezala, bai atzo gabaz bidali zuela proposamen berri bat. Bai, nik esango nuke Jaurlaritzak ez duela inongo polemikarik sustatu eta ez duela inongo matxinadatan arte hartu. Jaurlaritzak bere iritziak mantendu ditu eta elkarrizketaren bidea proposatu du eta jorratu du joan den urteko martxoan pandemia egoera hau hasi zenetik. Alarma egoera edo alarma estatua indarrean egon den bitartean, arau batzuk egon dira estatu osorako eta alarma horrek agindu zuen elkarte autonomoetako presidenteak izango zirela, erabaki horiek aurrera eraman beharko zituztenak. Alarma egoera bertan bera geratu delarik berriz ere autonomi erkidegoak dira, eskuduntza guztiak berreskuratzen dituztenak. Eta zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzak dakizuen bezala indarrean du plan bat, biziberri plana, eta han finkatuta daude irizpide nagusiak, eta gainera indarrean du dekretu bat joan den astean indarrean sartu zena, eta bertan lehendakariak finkatu ditu hartu behar diren neurri guztiak, eta gure asmoa da horri eustea. Bueno, nosotros no hemos querido fomentar ninguna polémica y tampoco hemos participado en ninguna rebelión. El Gobierno vasco, desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, se ha esforzado en colaborar por la vía del diálogo con todas las instituciones públicas que tenían responsabilidad en la gestión de esta situación. Por lo tanto, es lo que vamos a seguir haciendo. Mientras estuvo en vigor el estado de alarma, había una serie de medidas que fueron establecidas para el conjunto del Estado. Aquel estado de alarma también estableció que los presidentes de las comunidades autónomas eran las autoridades delegadas para su ejecución y para el establecimiento de otra serie de medidas, y desde que finalizó el estado de alarma, las comunidades autónomas recuperan todas sus competencias y son ellas las que tienen la responsabilidad de adoptar las medidas correspondientes. Es lo que hemos hecho en Euskadi, de acuerdo al plan Biziberri, que ha sido aprobado en sus diferentes fases en el Consejo Asesor del ABI y ha pasado también por el Consejo de Gobierno, y que se ha concretado en diferentes decretos, el último de ellos aprobado la semana pasada, que es el que establece los criterios para el funcionamiento de la vida social en la comunidad autónoma. Esa ha sido nuestra vía y en esa vía continuaremos. Iker. Sí, yo quería preguntarle a la consejera si nos puede facilitar algún detalle de esas conversaciones o de esa propuesta que le ha enviado la ministra Darias, y también si le parece serio que en el plazo de 4 o 5 días haya cambiado 180 grados la línea, las propuestas. Y aprovechando el turno, quería preguntarle también por su opinión de la posible vacunación de la selección española de fútbol, y también si tienen datos actualizados de las informaciones que apuntan a que personas que están siendo citadas para la segunda cita con Pfizer, de los que recibieron la primera con AstraZeneca, no están acudiendo a esas citas y están generando problemas con los calendarios. Gracias. Vamos a ver. Respecto a la primera, son numerosas las conversaciones que mantenemos entre la ministra y los diferentes consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. Evidentemente que esas corresponden al ámbito de nuestra gestión y de nuestra responsabilidad. Las propuestas que se presenten se presentarán en el Consejo Interterritorial de Salud, que, como saben ustedes, se celebrará mañana, y será allí donde, si debe haber discusión, la haya y, por lo tanto, se establezcan las posturas correspondientes. Respecto a la vacunación de la selección de los jugadores de la selección de fútbol de España, yo lo que tengo que decir es que la estrategia de vacunación establece las prioridades de la vacunación, y esta prioridad está establecida en función del factor de riesgo, que en este caso es el de la edad. La edad,
Como saben ustedes, que nosotros acabamos de empezar el llamamiento para la vacunación a personas por debajo de los 49 años, es el único criterio que se establece como estrategia de vacunación en el ámbito tanto de la Comisión de Salud Pública como en el caso de Euskadi en la estrategia de vacunación de Euskadi junto con los colectivos esenciales debido a una situación excepcional de salud que así lo requiera. Esos son los criterios que nosotros tenemos y mantenemos. En relación con la vacunación con segunda dosis a aquellas personas que fueron menores de 60 años que recibieron como primera AstraZeneca, se está procediendo ya normalizadamente al llamamiento o a la citación que les correspondía en cumplimiento de las 12 semanas que está previsto de calaje entre la primera y la segunda administración. En ese caso, ya lo dijimos, la oferta de Osakidetza es Pfizer, están acudiendo personas a lo mismo y como es una situación que día a día, en función de las personas llamadas, va cambiando, tendremos que esperar a finalizar con todo el proceso de vacunación para hacer una valoración y poder facilitarles datos respecto a cuál ha sido el índice de personas que han acudido a la misma, pero en general les podría decir que a día de hoy el 70% de las personas citadas completan la pauta de vacunación. Amaia. Selekzioaren kontu horretan, ulertu dudanez, ez zara txertaketa horren aldeko. Eta bigarren galdera bat, COVID pasaportea edo COVID ziurtagiria edo erkidegoak ere ari dira horretan lanean, Euskadi noiz? Batetik, nik esan dudana izan da, txertaketa irizpideak argi daudela eta estrategian esarrita daudela, baita Euskadinko estrategian, eta hori adinaren arabera eta gaixotasun larrien arabera esarrita dago. Beraz, horiek dira jarraituko ditugun edo jarraitzen ditugun irizpideak txertaketara deituan gure populazioa. Bestetik, COVID pasaporteari buruz edo deritxon horri buruz Euskadik ere izango du eta Euskadik ere bermatuko du zelanez, baina gogoratuko nahiko nituzke pare bat gauza horren gain. Batetik, hori ez da osasunezko ziurtagiri bat, baizik eta bidaiatzeko, Europako herrialdeen arteko bidaietan, bidaiatzeko, bidaiatu ahal izateko, baldintza betetzen diren ziurtagiri bat. Egia da ere, hori martxan jartzeko edo indarrean jartzeko uztaiak bata dela data. Badaude, zenbait erkidego, Espainiako estatuan piloto bat bideratzen ari direla, gu ez gara piloto horren parteide, baina horrela ere, gu bihartik aurrera ere, hasiko gara aurrera pausa batzuk ematen. Dakizuenez, ziurtagiri horrik, 3 gauza ezarri ditzake. Txertatuta zaudela eta txerto bat edo txerto biak dituzula, beste batik, COVID-a pasata eta horrengoko egunetan zaudela oraindik, horrengo hilabeteetan, beraz norberaren immunizazioa bertan dagoela, edo 48 ordu lehenago antigeno froga bat edo 72 ordu lehenago PCR froga bat egin duzula. Gu hasiko gara dagoeneko QR kode baten bitartez, hori lortu ahal izateko, lehendabiziko horretan. Baina esaten dudan bezala uztaila bata izango da guzti hau bermatzeko dagoen data. Gu aurreratu egin gara eta pausuak aurrera ematen joango gara guztia bermatu ahal izateko. Xavier. Sí, sobre este tema del pasaporte COVID, el 1 de julio empezará en vigor, pero los vascos se lo van a poder descargar antes. ¿Qué tipo de aplicación se va a utilizar? Dice un código QR, no sé si hay alguna aplicación más aparte de eso. Y también, ¿cómo se va a ir actualizando esa información que tiene ese certificado? Por ejemplo, cuando un usuario se hace un test en una clínica privada, que no es de Osakidetza, ¿cómo se va a poder actualizar esa información en el certificado? Voy a empezar por la última de las preguntas, si le parece. Toda la información se mantiene continuamente actualizada, tanto en lo que se refiere a la posible vacunación como a el periodo desde que se ha diagnosticado que una persona es COVID-19 positiva o
en este caso, a una prueba diagnóstica que se haya podido realizar. De estas que se exigen 48 horas de antelación para una prueba antigénica, 72 horas si estamos hablando de una PCR. Al no tratarse de unas pruebas diagnósticas realizadas por motivos de salud, esas pruebas se realizan o se deberán realizar y requerir en laboratorios privados. Así es, esos laboratorios privados llevan tiempo teniendo que declararnos cuál es el resultado de esas pruebas, porque les recuerdo que la COVID-19 es una enfermedad de obligada declaración. Luego, nosotros lo que hacemos es la certificación de ese resultado y después esos laboratorios podrán emitir el certificado correspondiente si así se lo requieren por escrito. Es verdad que hay una prueba piloto en marcha en estos momentos en distintas comunidades autónomas. Nosotros no hemos formado parte de ese grupo porque entendíamos que en su momento, cuando se planteó, llegaríamos a desarrollarlo, pero no priorizábamos la movilidad respecto a la atención de la pandemia. Sí es cierto también que el 1 de julio debemos de garantizar ese derecho a todos los vascos y vascas que lo requieran, así como a aquellas personas que estén en tránsito en el territorio. Y lo haremos. Lo que vamos a ir haciendo, entre tanto, es ir adelantándonos. Y mañana publicaremos en nuestra web información sobre el certificado digital COVID y su adquisición a través de un documento QR, que es lo primero que se van a poder descargar. A partir de ahí, hasta el 1 de julio, iremos desplegando todo el resto de las disponibilidades que se requieren. En cualquier caso, quisiera señalar sí que no se trata esto de un certificado de salud, sino de un certificado, un pasaporte verde, que es como lo denominan, que lo que establece es el cumplimiento de unas determinadas condiciones para viajar. No es un certificado de salud. A mí me gustaría preguntarle al consejero Azpiazu en torno a el año que viene. Habla de un proyecto expansivo, mucha más inversión. ¿Tiene ya más o menos perfilado en cuánto sería ese incremento aproximado de alguna manera? No, ya me gustaría, pero no, digo porque todavía hay que tener un mejor cuadro macroeconómico, más ajustado, hay que tener unas previsiones de ingresos más ajustadas, hay que tener mucha información todavía que tenemos tiempo desde aquí hasta que elaboremos el presupuesto para hacer un presupuesto más ajustado. Pero, desde luego, la estrategia sí es clara, la intención es clara de que la inversión suponga, la seña de identidad, digamos, del presupuesto y que, que cuantitativamente también tenga un aumento considerable, ¿no? Y en cuanto al rebote, al repunte que ha dicho que se está notando ya en la economía en el presente, ¿cómo de fuerte es ese repunte? ¿Va a servir para cumplir la previsión de crecimiento o se va incluso a mejorar la previsión de este año? Y una segunda pregunta, ya aprovechando el turno. La comisión mixta pendiente para los impuestos los nuevos impuestos que hay que coordinar, ¿hay fecha ya para ella? Vamos a ver. En relación a la Comisión Mixta de Concierto, no hay todavía. Yo diría que, además, muy a nuestro pesar, porque creo que es un momento en el que teníamos que haber tenido ya un acuerdo en cuanto a la concertación de los impuestos que están pendientes, sobre todo la tasa digital, el tema del impuesto financiero, la tasa transacciones financieras también y el famoso IVA-MOS, que responde a las compraventas en Europa vía Internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo más adecuado sería, porque también hay que llegar a acuerdos en cuanto a la senda de déficit público, cuál va a ser y tal, creemos que sería adecuado tener, por una parte, una comisión cuanto antes para cerrar estas cuestiones y poder también hacer el presupuesto por nuestra cuenta con más información. Y, por otra parte, además, hay que decir que han pasado ya los plazos que había previstos, que eran 3 meses desde la puesta en marcha de algunos impuestos para concertar. No ha sido posible, esperemos que lo sea, pero bueno, tampoco las tengo todas conmigo. Yo creo que hay una situación relativamente complicada en ese sentido. Y luego me dicen en relación al tema de las previsiones. Hombre, yo creo que en principio las previsiones que hemos presentado hoy, también con las directrices, son previsiones ajustadas, son las que creemos que en principio se van a cumplir. En julio, a mediados de julio, vamos a disponer del crecimiento del PIB o el avance del crecimiento del PIB del segundo trimestre, un segundo trimestre que por indicadores parciales está funcionando bien, está creciendo la economía bastante, tanto por indicadores de empleo, por afiliados a la Seguridad Social, crecimiento del índice de producción industrial, el crecimiento de las exportaciones.
creemos que este segundo trimestre va a dar un salto importante y que, bueno, pues veremos si esto afecta a la previsión del conjunto del año. No quiero aventurar mucho, no sea que salga al revés, pero en todo caso el crecimiento del año 21 está en torno al 6,7%, o estará en ese entorno que planteamos ahora, y el del año que viene será también en torno al 5,7%. Creemos que son crecimientos considerables, son crecimientos sólidos y que ya, bueno, pues van a dejar atrás la famosa caída del 9,5% del año 2020. David. Voy a ver. Sí, no. He dicho que a partir de mañana en la web habrá, además de información explicativa de lo que son estos certificados, un enlace para poder obtener. De momento se van a poder obtener los de vacunación positiva y también el de recuperación, esto es, haber pasado la COVID-19. Y es una herramienta, va a ser a través de una herramienta de firma digital, que es el DNI, la VACUP, esos medios que ya conocemos. Lo que vamos a seguir trabajando es para poder tratar de facilitar el acceso a esos documentos y tratar de hacerlo de una manera más accesible posible, y todo eso lo iremos haciendo hasta el día 1 de julio. Esa es una decisión en estos momentos, un ajuste de horario al horario estival en el que empezamos ahora en la OSI de Bilbao, pero que en ningún caso deja desatendida a esa población. La atención de toda la población de Bilbao sigue estando garantizada las 24 horas. Los ajustes de los horarios en el periodo de verano suele ser algo habitual en todos los servicios, incluido también en los servicios de salud. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que lo que no se deja es desatendida la atención sanitaria. Toda la población en Euskadi sigue teniendo garantizada, siempre tiene garantizada la atención 24 horas al día, 365 días al año. Sí, yo quería preguntarle varios datos en relación con los datos del día también. En la UCI en las 2 últimas jornadas ha habido una evolución negativa. De hecho, son 4 personas más que las que había al arranque del fin de semana. No sé si tienen algún análisis o alguna circunstancia a este respecto. Quería pedirle también los datos, si los tiene, de un brote que se detectó hace unos días en un gimnasio en Vizcaya. ¿Perdón? En un gimnasio de Vizcaya. Y también si tiene alguna novedad en torno a las variantes, a la situación de la transmisión de las variantes y singularmente a la que ahora se llama la variante Delta. Vamos a ver. Por un lado, en relación a la evolución de los datos, seguimos estando en unos datos que son preocupantes. Creo que eso lo hemos dicho siempre. Estamos en una mejor situación, estamos en un panorama esperanzador porque están mejorando, pero seguimos teniendo un valor de incidencia de 192,25 en tasa acumulada a 14 días. Ayer se detectaron 200 nuevos positivos. Evidentemente, eso hace que todavía tengamos un mayor número de hospitalizaciones de las deseadas, de hospitalizaciones COVID-19, en el entorno de las 30 a 40 diariamente, y eso evidentemente requiere de atención en ocasiones en las UCIs. A eso yo creo que corresponde el incremento que ayer se dio. No creo que tampoco por un dato único de un día se puede sacar una valoración al respecto. Venimos de días en los que hemos visto que la evolución de los ingresos en las UCIs ha sido positiva y esperamos volver a ello en los próximos días. Respecto a la evolución de las variantes. Todas las variantes en estos momentos mantienen su ritmo, no han sufrido una variación especial. Sí es verdad que de la variante india ha habido una aparición de 12 nuevos casos que están muy bien localizados, se centran en un evento laboral que fue un encuentro
con origen de distintas comunidades, donde provino un contagio que luego se ha extendido en unas instalaciones de una empresa en Bilbao. Pero, insisto, está perfectamente localizado el foco, está perfectamente localizado cuál es el origen y perfectamente aisladas las personas que se han visto afectadas por ese contagio. Respecto al resto de variantes, pues siguen en esa evolución un poco en detrimento o decreciendo de alguna manera y no hay ningún cambio significativo. Y respecto al cribado del gimnasio de Bilbao, pues estaba intentando llegar aquí al dato de los resultados, que si lo tenemos se lo paso luego porque no me permite verlo, pero tampoco es un resultado que sugiera una especial alarma. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta al consejero Azpiazu y también al consejero Arriola. En primer lugar, ya sé que son las directrices para el presupuesto del año 2022, pero ha hecho referencia a la excepción que la Comisión Europea ha puesto para poder recurrir al endeudamiento. Y dadas las necesidades que hay para mantener esa expansividad en el gasto público, no sé si el Gobierno también contempla aprovechar esa oportunidad en el 2023. Y luego, para el consejero Arriola, respecto al decreto de vivienda, me gustaría conocer su opinión sobre la posibilidad de incentivar aún más fiscalmente desde las diputaciones la posibilidad de diferentes herramientas para aumentar las deducciones que permitan movilizar ese parque de viviendas. Vale. Bueno, vamos, en principio las reglas europeas están suspendidas para el año 20, 21 y por lo que parece también, afortunadamente, para el año 22. Es una apuesta clara de Europa. Europa entiende que la situación lo que requiere es un impulso a la actividad económica y del gasto público, de hecho, y de la inversión pública. De hecho, ahí está el Europa Next, el Euskadi Next. Yo creo que se responde a ese espíritu un poco de impulsar la actividad. Desde luego, nosotros compartimos esa estrategia de política económica y es la que tratamos también a través del presupuesto nuestro del Gobierno vasco de llevarla a cabo. Me dice el año 23. Bueno, pues el año 23 no sabemos lo que va a pasar, pero es previsible que el año 23, bueno, pues las reglas europeas ya no estén, digamos, suspendidas y que haya que volver a cierta normalidad, digo normalidad, entendiendo por normalidad algo a lo anterior, no porque sea muy normal, ¿no? Pero algo a la época anterior en la que había una estrategia de reducción de déficit público. Por lo tanto, yo creo que este ejercicio y el año que viene vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de gasto público para darle un impulso de verdad importante al tema de la inversión pública y luego veremos el 23. Pero bueno, yo espero que el 23 tampoco la reducción o la vuelta al pasado sea muy dura, sino que haya un escalonamiento importante o, si es posible, que todavía no haya reglas aplicables de estabilidad, pues mejor todavía, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de cómo vayan los países, cómo vayan las economías y qué haga Europa al respecto. Sí. Bueno, efectivamente yo creo que todas las herramientas son oportunas, ¿no?, para conseguir objetivos. Nosotros hemos hecho conjuntamente con el Departamento de Hacienda propuestas para la fiscalidad de la vivienda, fiscalidad que en última instancia, como ustedes saben, compete a las Juntas Generales de los territorios, pero bueno, propuestas sobre todo en el sentido de intentar tener una herramienta para actuar sobre lo que son el precio del alquiler y intentar incentivar por medio de la herramienta fiscal que ese precio del alquiler esté por debajo de la estadística del mercado de alquiler que marca los precios medios en Euskadi, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vamos a ver la respuesta que tenemos por parte de las instituciones forales, ¿no? Pero creo que es una herramienta interesante, ¿no? Y dentro de esta herramienta también planteamos la posibilidad de que las viviendas que se pongan a disposición del parque público del Gobierno, en este caso programa Bizigune, tuvieran también una consideración especial desde el punto de vista de la fiscalidad.
Bai, alde batetik Sagardui sailburuari gazteleraz ulertu dizugu bihartik aurrera webgunearen bitartez zenbait kasutan pasaportea lortzeko aukera ere egongo dela, pixka bat zehaztasun hori, bihartik aurrera zer aurkituko dugun webgunean, eta gero bozeramaileari edo kultura sailburuari ez dakit kasu honetan Urdaibaiko Guggenheimaren gaiarekin, pixka bat, Europako funtsak ez helduta ere, proiektu horrekin aurrera jarraituko da, eta ez dakit, mahai gainean ote dagoen Picassoren Gernika eskuratzeko bide hori, irakurri dugun moduan edo. Bueno, lehenengo galderari dagokionez, nik esan behar dut, baietz, bihartik aurrera, web horrian, gure web horrian, egongo dala atal bat, zinetan COVID ziurtagiri berdeari buruz hitz egiten dan, batetik bertan emango dugu azalpenak zer dan ziurtagiri hau, eta zertarako balio duen ziurtagiri hau. Goratu dezagun, ez dala osasun ziurtagiri bat, baizik eta bidaiatu ahal izateko ematen diren baldintza batzu betetzen diren edo ez ziurtatzen duena baino. Horretaz aparte eta bihartik aurrera lortu ahal izango dira bai txertatuta zagozanaren ziurtagiria edo bai COVID-19 pasa izan duzunaren eta noiz pasa izan duzunaren ziurtagiria. Eta beti ere hori ziurtatzeko bide elektronikoz norberaren nortasuna agertu beharko da. Hau da, nan elektronikoa, bakua edo horrelakoak. Zertan gaude? Hori errestuteko nahitan gabiltza emetik eta ostaiak batera, orduan bada bete beharrekoa, hori arrestu egin daiten eta ahalik eta modu arinenean lortu dezaten biztanlegoak bere ziurtagiria. Esan bezala, hau ustailak baterako uztartuta egon behar da, baina guk dagoeneko bihartik aurrera hasiko gara hori bermatzen lehen pausu hauekin. Aprobatzeko nahi izango nuke, zure baimenarekin, bingen bai emoten, lehen eskatu zaizkidan Bilboko nasuari buruzko datuak. Tengo que decir respecto a la pregunta que antes me había realizado, que no podía tener acceso a los datos, pero que tengo aquí, que es un gimnasio que se ha cerrado durante 8 días por salud pública, que se han realizado 769 pruebas diagnósticas, de las cuales hubo un resultado de 9 pruebas positivas. Después, realizado el retrorrastreo respecto a estas 9 positivas, se han derivado otros 45 casos. Bai, markatu. Guggenheimen inguruko galdera dela eta, Urdaibaiko Guggenheimen proiektuak bide luzea izan du orain arte 2008an horren gaineko eztabaida hasi zenetik eta oraindik ere bide luzea dauka aurretik egiteko. Bizkaiko Foru Aldundiari egoki iruditu zaio Next Generation eta Euskadi Next funtsen inguruko aukerak zabaldu diren momentu honetan berreskuratzea proiektu hori eta Europako dirulaguntza jaso dezaketen proiektuen artean kokatzea. Atzo zer egin eta Aldundiari eta museoaren zuzendaritzari egoki iruditu zitzaien Madrilera aurkeztu den ezkero proiektua dirulaguntza eskatzeko patronatuari aurkeztea eta patronatuko kideei azaltzea zertan dagoen une honetan proiektu hori. Beraz, atzokoa batez ere izan zen informazio saio bat, non museoaren zuzendaritzak patronatu kideei azaldu zien ze momentutan dagoen gogoeta hori, momentu honetan egindako gogoetak ze diferentzia dauzkan 2008an ezagutu zen lehenengo proiektu hartatik eta bere oraingo kontekstu horretan kokatu du proiektua. Hemendik aurrera esan bezala faltako litzake jakitea lehenengo eta behin Europako funtz horietara sartzeko aukerarik daukan edo ez daukan eta baita ere falta da proiektua zehaztea bere puntu guztietan eta hori da museoak eskuartean duen eginkizunetako bat. Europako funtzik ez badator egingo den edo ez.
Zuek ezagutzen duzu dokumentu hau, gobernu batzordeak onartu zuen, orain dela aste batzuk, eta Azpiazu sailburuak berak egin zuen aurkezpena, eta bi herrialde aukeratu ditut, nolabait kultura arloari dagozkionak, ezta? EITB-ren eraldaketa digitala, Bizkaiko hub audiovisuala, bideo laboratorioa Gipuzkoan, Albaola itsasondarea Pasaian, Elkar taldearen eraldaketa digitala, Araba Sport Capital proiektua, Zorrotzaurreko Parke Teknologikoa, Guggenheim Gernika, herrietan eta eskualdeetan kirola azpiegiturak eguneratzeko proiektuak, Koldo Mitxelena eraikuntzaren erreforma batzuk aukeratu ditut. Hauek dira, sektore pribatuak eta sektore publikoak Europako diru laguntzak jasotzeko aurkeztu dituzten eta aurkeztu ditugun proiektuak. Eta kasuan ikusi beharko da, zeintzuk egin daitezken eta zeintzuk ez aurrera, eta zeintzuterako egango den finanziazioa, eta zeintzutako ez. Hori da, pausuz pausu, datozen hilabeteetan, ikusi beharko dena. Yo tenía dos cuestiones para el consejero de Vivienda en torno al decreto que ha presentado. Quería saber si tienen ya alguna previsión de recaudación en torno al canon y a las medidas, si hay alguna estimación económica del efecto de esta nueva normativa y también si tienen ya alguna constatación de zonas en las que ya haya que intervenir con medidas como el alquiler forzoso. Si se puede imaginar ya en qué lugares se podría llegar a aplicar esta medida. Bueno, vamos a ver. Estimación económica no sé si se refiere a la recaudación que se puede producir con el canon de vivienda deshabitada. Es un canon que en principio el decreto faculta a que sean los ayuntamientos los que lo recauden, ¿no? Y dependerá evidentemente del número de viviendas que se declaren deshabitadas como tales. En estos momentos, analizando los datos que tenemos, hay 15.134 me parece, viviendas que podrían ser declaradas, pero lógicamente esas viviendas tienen que ser sometidas a un expediente de declaración de vivienda vacía. Y en ese expediente se podrá ver si efectivamente no tienen ninguna justificación para estar vacías y, por lo tanto, se puede proceder a su declaración. En estos momentos, estimar económicamente, en fin, primero, el objeto del decreto no es la recaudación, el objeto del decreto es movilizar la vivienda vacía y, en ese sentido, lo he comentado también en mi primera intervención, incluso iniciado el expediente de declaración de vivienda vacía, si por parte de los propietarios o justifican que efectivamente hay, en base al decreto, que la vivienda está vacía, en base a las condiciones que se establecen en el decreto para que se pueda justificar que esté así, o bien con simplemente poner la vivienda a disposición del programa Bizigune o WhatsApp, o poner la vivienda en el mercado libre de alquiler o venta, estaríamos movilizando esas viviendas, ¿no? Se trata fundamentalmente de eso, ¿no? Constatación de las zonas, bueno, pues habrá que analizarlos también a detalle, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos un estudio de las necesidades de vivienda que se concentran fundamentalmente en las capitales y en los núcleos urbanos más grandes, ¿no? Y dentro de esas capitales y núcleos urbanos, pues habrá que analizar también en qué zonas concretas hay más incidencia en la demanda de vivienda y, por desgracia, lo que nos ocurre es que la constatación que tenemos es que el número más importante, el porcentaje más importante de vivienda vacía, pues se sitúa no tanto en esas zonas de más demanda, sino en zonas pues de pueblos más pequeños, donde la demanda no es tan importante. Pero bueno, yo lo que le digo y con lo que me quedo y con lo que espero que se quede usted es lo siguiente. Aquí de lo que se trata es de tener una herramienta que nos permita movilizar el mayor número de vivienda vacía posible para poder equilibrar la situación de oferta y demanda en el mercado del alquiler y que además desde el Gobierno no solamente nos limitamos a hacer una política de establecer pues un canon o establecer unas posibles sanciones al mantenimiento de la vivienda en alquiler, sino que ofrecemos alternativas también desde la gestión pública para que esas viviendas salgan.
a ese mercado, ¿no? Tenemos un programa Bizigune que está creciendo exponencialmente en los últimos años, que hay voluntad por parte del Gobierno para que siga creciendo. Tenemos un programa también de intermediación, que es el programa ASAP, que tiene también voluntad de crecer y que, por supuesto, en la medida de que la ciudadanía opte por utilizar las herramientas de gestión pública que tiene este Gobierno para poner sus viviendas en el mercado del alquiler con todas las garantías que ofrecen estos sistemas de gestión, estaremos encantados. Sí, sobre el proyecto Guggenheim para Urdaibai, en ese plan Euskadi Next que ha citado usted, cuando se presentó se dijo que ahí había proyectos estratégicos que se iban a hacer sí o sí, hubiese fondos o no. ¿Es este un proyecto de esos estratégicos que se hará sí o sí o va a depender de que llegue dinero de Europa para llevarse a cabo? Y una segunda pregunta. Ahora que se reactiva este proyecto, ¿va a pedir el Gobierno vasco que vuelva el Guernica a Euskadi? Con respecto al carácter estratégico, en este proyecto, como he dicho, hay en este plan Euskadi Next hay proyectos de carácter privado y proyectos de carácter público. Y entre los de carácter público hay algunos que son de carácter municipal, otros son de carácter foral, otros tienen carácter o personalidad autonómica, otros corresponden a consorcios o a entidades en las que participan una, varias o más de 2 instituciones públicas. Y de lo que no tengo ninguna duda es de que para cada una de esas instituciones públicas o privadas su proyecto es estratégico. Y por eso están todos en este documento, que esa tarea corresponderá al Departamento de Hacienda, sobre todo, tendrá que ir viendo cómo encajan estos proyectos en las fuentes de financiación que puedan venir de la Unión Europea. Y con respecto al con respecto al Guernica de Picasso, no tengo nada que comentar. El Gobierno considera que ese debate está cerrado y el Guernica está donde está. No está en el acuerdo de gobierno. Sí, yo le quería preguntar sobre esa carta que publicó ayer Oriol Junqueras, hablando de facto la concesión de los indultos y aparcando, al menos por el momento, la vía unilateral hacia la independencia. ¿Cree el Gobierno vasco que este gesto, esta actitud, refuerza esa justificación de la que hablaba el Lehendakari, esa necesidad de otorgar los indultos para abrir una nueva etapa en Cataluña? Bueno, creo que tanto el Lehendakari como los partidos que componen este Gobierno han hecho un esfuerzo permanente, una apelación permanente a utilizar las vías del acuerdo y el diálogo para avanzar en el entendimiento. Creo que también represento la opinión de los diferentes miembros del Gobierno cuando digo que se ha planteado la relación bilateral entre Cataluña y el Estado como una vía para fomentar el entendimiento, la convivencia democrática y los acuerdos entre diferentes instituciones. Esa es la vía que siempre ha propugnado este Gobierno, que han propugnado los socios que componen esta coalición y en la que seguiremos trabajando en los próximos tiempos, ¿no? En ese sentido, entendemos que la carta que ha publicado Oriol Junqueras puede ser una aportación positiva y constructiva en esta coyuntura en la que un nuevo Gobierno en Cataluña inicia su camino y en el que hay una voluntad de diálogo tanto por parte del Gobierno de la Generalitat como por parte del Gobierno de España. Oso ongi. Eskerrik asko.